Saludos en esta hermosa mañana, queridos hermanos, tanto para los hermanos acá en Cuba como para nuestros hermanos en Kentucky, nuestros hermanos en Dallas y también para nuestra hermana Kenia, que nos estará escuchando desde Ecuador, en Sudamérica. Vamos a continuar en este día con el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 18. Vamos a tocar el tema de la identidad de Jesucristo. He querido poner como título a nuestro estudio de este día: entre la religión y la ingratitud, o entre la religión y la traición. Vamos a estar examinando solamente en este día los versículos del 1 al 18 de el capítulo 5 de Juan. He dividido estos capítulos en 4 escenas a modo de una obra de teatro, amados hermanos. He querido hacerlo así, buscando la manera de que ustedes puedan digerir mucho mejor el contenido de nuestra enseñanza y que puedan sacar el mejor provecho de ellas. Así que vamos a ver los versículos 1 al 18 en 4 escenas. La primera escena he querido titularla Las revelaciones de un retorno. Disculpen. Vamos a leer los versículos 1 al versículo 5. Esta es la primera escena, versículo 1 al 5. Las revelaciones de un retorno. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos humillamos ante tu poderosa mano y pedimos, Señor, que tú santifiques nuestros labios, nuestra mente, nuestra alma, espíritu y corazón, y que seamos instrumentos en tus manos llevados por el Espíritu Santo para enseñar a tu pueblo, Señor, las verdades de tu revelación. Pido que tú liberes si alguno está cautivo del error, que tú sanes por tu palabra el corazón herido, Señor, y afligido, y que sobre todo tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. Oh Padre amado, en estos días difíciles necesitamos palabra viva y poderosa ministrada en el poder del Espíritu Santo. Te pedimos nos des esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Versículo 1. Comienza el apóstol Juan diciéndonos: después de estas cosas. Esta es una frase que hace transición entre lo que ya estudiamos en el capítulo 4, la visita de Jesús a la tierra de Samaria y su encuentro con la mujer samaritana y otros samaritanos. Marca el paso de la escena en el capítulo 4 y la escena ahora que se describe en el capítulo 5. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que en ninguna manera esta expresión después de estas cosas define el margen de tiempo entre un acontecimiento y otro. Pudo haber pasado muy poco tiempo o pudo haber pasado mucho tiempo entre el relato del capítulo 4 y el relato del capítulo 5. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante
aquí es saber que ahora Jesucristo viene a una nueva aventura en la que nos ha de revelar una vez más su gloria, una vez más su identidad y señalarnos el camino. Y eso es lo que Juan procura, mostrarnos por medio de una nueva historia la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y su propósito redentivo, salvador, para todo aquel que en Él cree, es decir, para su pueblo escogido. A continuación, el apóstol Juan nos menciona una fiesta de los judíos. Nos dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Juan no nos dice, no define a qué fiesta en especial vino Jesús. Pudo haber sido cualquiera de las fiestas judías, pero Juan no ve importante darnos el detalle de qué fiesta en especial era la que se estaba celebrando. Ahora quiero que notemos el maravilloso simbolismo que hay en la ciudad de Jerusalén. Eso es evidente en el Evangelio según San Juan, especialmente en esta sección. No quiero decir que todo en Jerusalén sea un símbolo, una sombra, un tipo de Jesucristo, pero es evidente que hay muchas figuras o sombras del Mesías distribuidas en toda la ciudad santa de Jerusalén. Ignorar estas figuras y sombras creo que sería un suicidio espiritual que no deberíamos cometer, amados hermanos. Vean que el escritor sagrado, al no omitir en su relato la venida o el retorno de Jesús a Jerusalén una vez más, Juan nos da detalles que pudieran parecer insignificantes si hacemos una lectura superficial del texto, pero no son para nada insignificantes si examinamos a profundidad, si escudriñamos el Evangelio según San Juan. En el versículo 2, mire conmigo allí. Juan nos ubica en un lugar específico de la ciudad de Jerusalén. Primero nos dice, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, amados hermanos, es un tipo o sombra de la única puerta de salvación que es Jesucristo. Es en el capítulo 10, verso 1 al 10, donde Juan nos muestra a Jesucristo revelándose como la puerta de las ovejas. Y de eso vamos a hablar llegados al capítulo 10. La segunda cosa en el verso 2 es que Juan nos dice que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda. El nombre de este estanque significa casa de misericordia. Eso indica que aquel lugar era conocido como un sitio especial de misericordia. También apunta a Jesucristo, la verdadera fuente de misericordia, la verdadera fuente de agua de vida. Tanto el pozo de Jacob, que ya vimos en el capítulo 4, y ahora el estanque de Betesda, son solo sombras de la genuina fuente de agua de vida y de misericordia, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En dicho estanque había 5 pórticos, nos dice también el apóstol Juan, que quizás, y aquí no quiero ser categórico, amados hermanos, en esto no estoy absolutizando para nada, pero es muy probable que estos 5 pórticos estén recordándonos la ley de Moisés, el Pentateuco. Ahora bien, disculpen, ¿para qué servían estos 5 pórticos? Juan nos lo dice, versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De manera que se esperaba que este fuera un lugar al que las ovejas del rebaño, las almas sedientas, los buscadores de Dios vinieran en busca de un milagro, de una respuesta a sus necesidades más apremiantes. Tenemos aquí un vívido retrato de la religión judía.
mírelos en detalles. 5 pórticos que pueden estarnos sugiriendo la ley de Moisés. Una puerta conocida como puerta de las ovejas, que es figura o sombra de la verdadera puerta que es Jesucristo. Un estanque cuyo nombre significa casa de misericordia y que también es figura o sombra de la verdadera fuente de misericordia y agua de vida que es Jesucristo. Tenemos también toda una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que llenaban aquel lugar esperando un milagro. La nota curiosa aquí es que en la casa de misericordia la filosofía era: el que puede más se lo lleva, o sálvese el que puede. Aquel lugar solo llevaba el nombre de casa de misericordia, pero en la práctica los buscadores estaban sumidos en una lucha por la supervivencia. La misericordia era la gran ausente en aquel lugar. Recordemos cómo el Señor denuncia la hipocresía de la élite judía y con ello también de su religión. Mateo capítulo 23, versículo 23, allí se nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, les dice Jesús, hacer sin dejar de hacer aquello. Esa es la verdad, queridos hermanos, sobre el judaísmo en los días de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que se había hundido en la hipocresía, que había tomado el camino equivocado, una religión incapaz de cumplir su misión, una religión de obras en la que Dios ponía una parte y el hombre aportaba la suya para ser salvo. Una forma de religión construida a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Ahora bien, esto no solo podemos decirlo del judaísmo, sino de cualquier religión en este mundo que sea de factura humana. Queridos hermanos, cualquier religión o culto que tome un poco de la palabra de Dios y otro poco de la invención, de la imaginería de los hombres, es incapaz de satisfacer las necesidades de la gran multitud de ciegos, cojos y paralíticos que yacen junto a sus pórticos. Cualquier forma de religión que no se conforma a la palabra de Dios, repito, sino que le añade toda forma de imaginería o superstición humana para esclavizar a las almas, es totalmente incapaz, corrompida, y nunca podrá satisfacer las necesidades del alma sedienta. La gran diferencia entre la fe de Jesucristo y las religiones de factura humana es la siguiente, queridos hermanos. Las religiones de los hombres hacen esclavos que luego servirán de pastos al infierno por toda la eternidad. Es decir, toda forma de religión humana condena a los hombres, mientras que la fe de Jesucristo trae libertad a los hombres que viven en tinieblas y sombras de muerte. Y no solo eso, sino que les asegura la vida eterna ahora mismo y un cielo nuevo y una tierra nueva después de la muerte. Los judíos, amados hermanos, perdieron de vista los tipos y sombras del Mesías en su religión. Ahora el apóstol Juan, llevado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo Jesucristo, al retornar a Jerusalén y visitar este lugar en especial, se revela como el que cumple todo lo que se esperaba de la religión oficial, es decir, del judaísmo. El judaísmo contenía las sombras. Jesucristo es la revelación, el cumplimiento de aquellas sombras o tipos. Bendito sea el nombre de Jesús. Siga conmigo esta maravillosa obra en 4 escenas y así podremos
redescubrir al único y eterno Dios, aquel que es la fuente verdadera de agua de vida y misericordia, aquel que es la puerta de las ovejas. Todo aquel que entrare por esa puerta será salvo. Así termina la primera escena de esta maravillosa obra que estamos compartiendo en el capítulo 5 de Juan. Hagamos una pausa y luego continuaremos con la segunda escena de esta preciosa obra. Que el Señor me los bendiga en este día. Amén y amén.